a comenzar. Y bueno, la charla de esta mañana va a estar basada ahí en Números capítulo 13. Números capítulo 13, aquí va a estar basada nuestra charla. Ok, y bueno, pues vamos a comenzar. Ahora mismo están viendo en sus pantallas esta porción. Me salté algunos versículos, pero prácticamente aquí va a estar basada la charla de esta mañana. Dice así en Números capítulo 13, versículo 1, y el Señor habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel, de cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán conforme a la palabra del Señor, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita el Negev, y el Eteo y el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb, dice, hizo callar al pueblo delante de Moisés. Me brinqué hasta el versículo, bueno, ahí es el 30, perdón. Dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. El versículo 31, más los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Versículo 33, también allí vimos a los gigantes, hijos de Anac, raza de gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Versículo 14. Entonces toda la congregación gritó, dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriésemos en tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriésemos. ¿Y por qué nos trae el Señor esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y le decía uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si el Señor se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por lo tanto, no seáis rebeldes contra el Señor, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está el Señor. No los temáis. Y bueno, el pecado de los espías, es una escena, una historia bíblica, una escena bíblica muy conocida de todos nosotros, en cualquier libro, historietas de historias bíblicas, este, pues aparece esta porción, muy conocida de todos nosotros, con muchas lecciones, muchas vertientes, grande aprendizaje, de manera que pues, vamos a tomar ventaja ahora nosotros para esta charla. Y el pecado de los espías no solo fue el más catastrófico episodio sobre el pueblo de Israel en el desierto, pues porque a raíz de aquí quedaron 40 años en el desierto, sino también uno de los más importantes e influyentes acontecimientos en toda la historia de Israel. El evento no ocurrió en un vacío histórico, sino más bien constituía un eslabón crítico y dramático en una cadena de eventos. ¿Ok?
Y bueno, vamos al grano. Vamos al grano. La primera observación y comentario que tenemos que hacer es que no fue Dios quien envió los espías. Fue Moisés y el Señor lo permitió. Dice Números 13, y el Señor habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. Dice, envía tú. Ese envía tú, esa frase, envía en hebreo diría algo así como, envía hombres por ti mismo. Envía hombres por ti mismo. Eso es lo que estaría detrás en hebreo, de esta porción que el castellano dice, envía tú hombres. Algo más acertado en traducción sería, envía hombres por ti mismo, por tu decisión, por sus deseos. Así, no fue una instrucción dada directamente por el Señor, sino permitida por el Señor. Permitida por el Señor. La misión de los espías, mientras recibía el consentimiento divino, era un esfuerzo humano nacido del deseo del pueblo. Era el pueblo que se acercó con Moisés, Moisés consintió, Moisés fue a Dios y le preguntó, y dijo, está bien, envía hombres por ti mismo. Si esto es lo que mejor les parece, hágalo. ¿Ok? El comentarista Rashid dice, para ti, envía hombres para ti, de acuerdo con tu propio juicio. Yo no te ordeno que lo hagas. Si quieres, puedes enviarlos, envíalos, pero es tu decisión. Dios aceptó el pedido del pueblo de Israel para enviar espías, pero sin ningún entusiasmo. Yo, pues, no era el plan de Dios, pero consintió Dios que lo hicieran. Aquí tenemos la primera lección, escuche muy bien. Muchas veces insistimos con el Señor en ciertas cosas para obtener permiso para hacerlas y finalmente el Señor nos las permite. Pero el hecho de que el Señor las permita no significa que sea su voluntad perfecta para nuestras vidas. Eso lo vamos a experimentar muchas veces. Y vamos a estar buscándole cómo sí. Dios ha dicho una cosa y nosotros vamos a estar buscándole cómo sí, vamos a rodearle y le vamos a buscar el cómo sí. Y bueno, pues Dios las permite. Dios las permite. No es su perfecta voluntad, pero Dios las permite. Y ahorita vamos a hablar un poquito de esto. Ya pisamos otros terrenos, otras responsabilidades vienen, otros riesgos vienen, pero finalmente dice, está bien, hazlo. Entonces, puede suceder eso. Y aquí tenemos un ejemplo. No era la perfecta voluntad de Dios, pero Dios dijo, está bien, vamos a hacerlo a su manera. Como ha sucedido en muchas cosas. Cuando quisieron tener un rey, ya queremos rey como las otras naciones. No es mi plan, no es mi plan, pero quieren que pisemos sus terrenos, vamos a hacerlo. Y ya vemos lo que sucedió con Saúl, ahí, división del reino, etcétera, etcétera. Pero dijo, está bien, vamos a hacerlo a su manera. ¿Me explico? Pero pues ya nos hace responsables de las consecuencias, de todo lo que venga, está bien. Entonces, esto es algo muy, muy interesante. No es la perfecta voluntad de Dios, no es el plan original de Dios, pero Dios permite que nos movamos con libre albedrío y que tomemos ciertas decisiones. Ok. ¿Cómo sabemos que este mandamiento no vino directamente del Señor, sino que vino del pueblo, del deseo del corazón del pueblo? En Deuteronomio, un libro más adelante, capítulo 1 del 19 al 23 dice, y salidos, está haciendo un recuento Moisés de lo que sucedió, y dice en el capítulo 1 del 19 al 23, y salidos de Horeb, anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto, por el camino del monte del Amorreo, como el Señor nuestro Dios nos lo mandó, y llegamos hasta Cades Barnea. Entonces os dije, habéis llegado al monte del Amorreo, el cual el Señor nuestro Dios nos da. Mira, el Señor tu Dios te ha entregado la tierra, sube y toma posesión de ella como el Señor, el Dios de tus padres te ha dicho, no temas ni desmayes. Y vinisteis, dice aquí, y vinisteis a mí todos vosotros,
y dijisteis, enviemos varones delante de nosotros, que nos reconozcan la tierra, y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades a donde hemos de llegar. Pero dice, y vinisteis a mí todos. Todos se acercaron a Moisés, dijeron, oye, ¿por qué no enviamos personas que vayan a reconocer la tierra? No era el plan de Dios, pero usted dice, pero ustedes se acercaron a mí y yo fui el Señor. Y el Señor dijo, háganlo por ustedes. Si ustedes quieren, si a ustedes les parece, si es su juicio, háganlo. No es mi plan, como dice el comentarista Rashi. ¿Qué decía Rashi? Háganlo por ti, por ustedes, de acuerdo con su propio juicio. Yo no te ordeno que lo hagas. Si quieres, puedes enviarlos. Y esto es lo que sucedió. Por eso dice, y ustedes vinieron a mí. ¿Ok? Y este dicho me pareció bien, dice Moisés, después de que vinieron estos hombres, no sé qué platicaron, cómo negociaron, cuál fue el plan, la estrategia, los argumentos, pero dice, y el dicho me pareció bien, dijo Moisés. Y el dicho me pareció bien. Y tomé 12 varones de entre vosotros, un varón por cada tribu. Hasta este momento, otro detalle muy interesante, Dios había impartido instrucciones específicas a Moisés y al pueblo de Israel prácticamente en cada paso del camino. En cada paso hagan esto, suban, muévanse, vayan, etcétera. Y todos se movían a lo que el Señor decía. El caso de los espías fue el primer caso en el que Dios dijo, haz lo que mejor te parezca. Fue, podemos decir, el primer caso documentado donde Dios dice, está bien, haz lo que mejor te parezca. Pero recuerden, ya veníamos, y vemos para atrás números y el libro atrás, venimos de una escena donde viene el pueblo quejándose, rebelándose, hablando contra Moisés. Venimos de una serie de eventos que concluye y que llega a este punto, porque vimos una serie de eventos. Ya mostraba el pueblo así como cansancio, rebeldía, ya venía, ya traía un antecedente en sus corazones y en sus mentes el pueblo, que llega un momento que dice Dios, está bien, ya. Mejor dijo, ya, ahora sí. No, porque vamos a hacerlo así. Y Dios, no vamos a hacerlo así. No, es que vamos a hacerlo así. Como que dijo Dios, no, ya fue mucho. Atrás revelándose, atrás sabiendo esto. Dijo, ¿sabes qué? Haz lo que mejor te parezca. Hagan lo que mejor te parezca. Si a ustedes les parece, es juicioso para ustedes, hágalo. Ok. ¿Acaso esto no habría provocado una alerta de advertencia en la mente de Moisés? Que te diga Dios, ¿sabes qué? Haz lo que mejor te parezca. Imagínense, ¿a poco no son palabras como que de alerta? Si un día viene y me dijo, oye, es que sí, no, que no. Así que yo le diga, ¿sabes qué? Haz lo que mejor te parezca. Hace como que son palabras de alerta. Por eso ponemos aquí, ¿acaso estas palabras de Dios, hazlo a tu manera, hazlo como mejor te parezca, no habría provocado una alerta, focos ahí amarillos, ámbar, de advertencia en la mente de Moisés? Que Moisés, ya he dicho Moisés, ya me contestó muy raro, muy extraño la respuesta, diferente. ¿Me explico? Y el concepto de elección existe en dos niveles. Cuando Dios nos da una instrucción explícita, directa, todavía tenemos la opción de desafiar su orden. Esto, sin embargo, es elección en un sentido limitado, pero es un tipo de elección. Es un tipo de elección ante una instrucción explícita y directa. Dios proporcionó directrices inequívocas para todos y cada uno de los temas que confrontara sus vidas. Ellos tenían la opción de desobedecer. Y viene un segundo nivel de elección que fue introducido en la respuesta de Dios a Moisés con respecto a los espías. Un segundo nivel de elección. Cuando Moisés escuchó a Dios diciendo, haz lo que creas conveniente, comprendió que Dios estaba abriendo otra dimensión de elección más profunda en la vida del hombre. La otra, sí, haz esto y lo otro, y ya tú decides si no, es el nivel de elección. Pero aquí
sí, estás pisando otros terrenos. Es el tipo de elección más profunda en la que Dios te dice, haz lo que mejor te parezca. Eh, ¿Me explico? Te pone, son otros terrenos, definitivamente. Cuando entramos en esta arena, en este escenario, en sí, en este escenario, en esta arena, los riesgos son mayores cuando este tipo de elecciones, este segundo nivel de elecciones más profundas en la vida del hombre, los riesgos son mayores, la posibilidad de errar es mayor y las consecuencias de nuestros errores más devastadores. En este escenario, en este tipo, ¿me explico? Y aquí lo interesante, ¿cómo sucedió que Dios haya dado esa respuesta? Y es que Dios se relaciona con nosotros en el lugar en que nos encontramos, no desde donde Él está. ¿A qué me refiero? ¿Acaso Dios deseaba que los judíos, que el pueblo de Israel le enviaran espías? No. ¿Cometieron el pueblo de Israel un error fatal al descender al nivel de tener que enviarlos? ¿Cometieron un error? La respuesta fue sí. Pero Dios no reaccionó ante el error del pueblo de Israel con abandono y desprecio, sino que les entregó una nueva tarea y otra misión. ¿Está bien? Vamos a hacerlo a tu manera, pero se requieren nuevas tareas, se requiere otra misión, hay otros niveles de responsabilidades, tiene mayores riesgos. Está bien, vamos a hacerlo a tu manera. Ahora debían enfrentar el peligro y el desafío de informe de los espías, ¿me explico? Y actuar de acuerdo con esto. Desafortunadamente también fallaron en esta prueba. O sea, les digo, está bien, háganlo a su manera. Pero vienen nuevas responsabilidades, vas a enviar los espías, son hombres, son corazones, son mentes, hay nuevas responsabilidades, hay nuevos riesgos, vamos a hacerlo a tu manera. Y pues sí, finalmente, aún en esta arena, con este escenario, pues fallaron la prueba. Me explico, fallaron, lo hicieron a su manera y aún en la nueva misión y con las nuevas responsabilidades y en este nuevo escenario, pues fallaron. Siempre que usamos nuestro libre albedrío para tomar una decisión en contra del plan y el deseo original de Dios, es un hecho que Él no nos abandona. No nos deja atravesar a tientas las dificultades de la vida. No nos deja atravesar a tientas las dificultades de la vida. En cambio, Él responde con una lista nueva de desafíos y pruebas que debemos superar. Fue el caso en esta escena. ¿Está bien? Vamos a hacerlo a tu manera, a tu juicio. Si eso es lo que conviene para ustedes, háganlo. Pero con esto van a venir nuevos desafíos, nuevas responsabilidades y nuevas pruebas que superar. No son las que yo había planeado. Se va a poner más difícil, pero vamos a hacerlo a tu manera. El pueblo debe responder así. Yo espero que así, Dios pensando todo está bien, vamos a hacer a tu manera, pero yo espero que el pueblo responda así, que se haga sasa. Va a estar más complicado, pero vamos a hacerlo a tu manera. Pueden hacerlo. Pero pues aquí con el pueblo fallaron aún en eso. Entonces, Dios no nos abandona. Finalmente, cuando usamos uso de nuestro libre albedrío para tomar una decisión, no nos abandona, no nos deja atravesar a tientas, pero Él responde ante esa elección. Dios responde con una lista nueva de desafíos y pruebas que debemos superar. Me explico, a veces no oramos lo suficientes, tomamos nuestra decisión así, al vapor. No nos abandona, porque lo han sentido y lo hemos sentido que como hemos tomado decisiones pues equivocadas que no eran las óptimas, ya nos damos cuenta cuando estamos y no era por aquí, está bien, y han sentido y hemos sentido que Dios no nos abandona, ¿ok? Pero sí se requerían
nuevos desafíos, sí había de nosotros, delante de nosotros, nuevos desafíos, nuevas pruebas, nuevas responsabilidades, y ahí es donde, no era por aquí, ¿ok? Pero Dios no nos abandona. Nosotros establecemos el terreno de juego para nuestra vida. El pueblo de Israel en ese momento estableció el terreno de juego para su vida. Quiero jugarle por aquí, ¿ok? Y también nosotros en la toma de decisiones establecemos el terreno de juego para nuestras vidas y esperamos que esté alineado con lo que Dios desea. Pero si no lo está, Dios se presenta con este nuevo estadio que construimos para nosotros mismos y escribe un nuevo plan. Quizás ahora Él tenga expectativas muy diferentes a las que tenía antes, pero sigue siendo grandes expectativas. O sea, está bien. Vamos a ver de otra manera. Siguen siendo grandes expectativas, hay que conquistar. Las expectativas no bajaron, pero sí los desafíos son más grandes. La misión requiere ciertas disciplinas, este terreno se requiere ciertas disciplinas, ciertas acciones, nuevos desafíos, nuevas pruebas que superar, pero vamos a hacerlo. Ok. Quizás ahora él tenga expectativas muy diferentes a las que tenía antes, pero siguen siendo grandes expectativas. Dios dejó nuestro destino en manos de nuestro libre albedrío. Si bien en ocasiones puede Dios actuar para dirigirnos con su providencia, no es habitual que lo haga. Él permite que tomemos las decisiones. Pero no te preocupes porque más allá de lo que ocurra y de lo que decidamos, Dios siempre está con nosotros. Esto es de gran consuelo, es de mucho consuelo, de que saber que aún en las decisiones que tomamos, en las elecciones que tomamos, Dios nos abandona. Sí, se volvió más retador, las misiones tienen un nuevo reto, los desafíos son más grandes, estuvo más duro por ahí, pero aún ahí, en ese escenario, en ese terreno, pues Dios está con nosotros y va guiándonos y va sustentándonos, va aconsejándonos. Sí, estuvo más difícil por aquí, no era lo que yo tenía planeado para ti, pero bueno, hiciste por aquí, está bien, no te voy a abandonar. Pero pues va a ser más difícil, va a ser más difícil. Ok, pues qué bueno saber que Dios no nos abandona, a pesar de lo mal o equivocado, o elecciones no de las más óptimas, no pudieran ser equivocadas, tal vez no tan equivocadas, ¿verdad? Pero no era la óptima, no era el plan que tenía trazado Dios para nosotros. ¿Me explico? Como cuando dio al pueblo de Israel, en ocasiones los hizo rodear por territorios, no, que no es lo que quiero ahorita para ti, y lo hizo rodear. Entonces a veces Dios, está bien, o sea, no es lo que tengo planeado para ti, te voy a hacer rodear, pero es, no, yo quiero por aquí. Bueno, está bien, vamos a hacerlo por aquí, no es lo que tenía planeado para ti. No tenías el nivel de madurez, no echaste bien números, cuentas, consideraciones, pero está bien, vamos a caminar por aquí, te voy a acompañar. Va a ser difícil, porque se requiere más de ti, de la familia, más esfuerzo, más disciplina, pero y cierto nivel de madurez, pero vamos a hacerlo. Y Dios no nos abandona. Ay, ay, ay. Abordemos ahora la sección de el informe de los espías. Hablamos un poquito acerca de que quedó claro de que no era el plan de Dios enviar espías. Fue decisión del pueblo, de Moisés, y ya lo aclaramos, ya hicimos algunos comentarios. Ahora vamos a ver un poco acerca de la sección del informe de los espías. Después de que los espías fueron, pasaron estos 40 días explorando, investigando, vamos a ver qué es lo que sucede. Un análisis a primera vista de este informe, como lo leímos, nos muestra que hay dos partes en él. La primera parte, la que vieron
y aquí todos coinciden, todos vieron lo mismo. ¿Ok? Un análisis a primera vista de este informe nos muestra que hay dos partes en él. La primera parte, la que vieron, aquí todos coincidieron, hoy es una tierra grande, fértil, ok, aquí hay muestra del fruto, etcétera. Todos vieron lo mismo, todos coincidieron, hasta aquí todos estaban alineados en el informe. Pero una segunda parte del informe es cómo lo interpretaron, y aquí el grupo ya se dividió en dos. Aquí ya en la parte objetiva, en la parte material, todos coincidieron. Pero a la hora de interpretar, aquí es donde se divide el grupo, que es muy interesante. Siempre se dividen las interpretaciones, aquí viene el problema. Y dice aquí se dividió al momento de la interpretación de lo que vieron. Una cosa es lo que usted y yo vemos, y otra cosa es lo que usted y yo interpretamos de lo que vemos. Estamos viendo lo mismo, pero interpretamos de diferente manera. Una cosa es lo que usted ve y otra cosa es cómo usted reacciona e interpreta lo que ve. ¿Sí queda claro? De aquí, el grupo se divide en dos. 10 de estos enviados, apóstoles o enviados por Moisés, interpretaron los hechos según sus propios ojos. Esto es interesante. Interpretaron los hechos, lo que vieron, según sus propios ojos. Según la interpretación de estos 10 espías, esto es lo que ocurriría. Decían ellos en su interpretación: no vamos a poder. La tierra se traga a sus moradores. Sus moradores son gigantes. Nosotros somos como langostas. Así interpretaron. La cosa es que cuando usted y yo nos guiamos por los informes que nos vienen por los ojos, por los sentidos, los ojos, lo que oímos, lo que sentimos, cuando nosotros nos guiamos con esto y no por los informes que nos vienen por medio de la fe en lo que Dios ha prometido, siempre vamos a correr el riesgo de caer en este mismo pecado de interpretación equivocada de los hechos. Hay dos formas de interpretar: por lo que viene por los sentidos, informes que vienen por los sentidos, o por los informes que vienen por medio de la fe en lo que Dios ha prometido, en lo que Él ya ha dicho. ¿Ok? Y esto es lo que sucedió. Empieza a trasladar todas estas ideas al pasaje. Por eso es que Caleb y Josué dijeron: pues está bien, sí es cierto, vemos lo mismo que ustedes, pero pues acá Dios nos dijo que nos lo iba a entregar y que íbamos a ir y que iba a estar con nosotros. ¿Cuál es el problema? O sea, sí estamos viendo lo mismo que ustedes, bien, sí es cierto, es una tierra grande, gigante, está bien, vimos lo mismo, sí es cierto, que lo que los vimos. ¿De qué gigantes están? ¿De qué? Está bien. Pero ahí la división de la interpretación, ahí está el problema. Los 10 dijeron: no podemos, somos como langosta. Y los otros dijeron: bueno, pues que Dios ya nos había dicho que nos iba a estar con nosotros, que nos iba a prometer la tierra. ¿Cuál es el problema? Ok, entonces por eso decimos, cuando nos guiamos por los informes que nos vienen por los ojos, por los sentidos, y no por los informes que nos vienen por medio de la fe en lo que Dios ha prometido, siempre vamos a correr el riesgo de caer en este mismo pecado de interpretación equivocada de los hechos. ¿Ok? Las circunstancias que rodean nuestra vida deberán siempre ser interpretadas a la luz de lo que Dios ha dicho en su palabra. Circunstancias, experiencias
tienen que ser validadas, interpretadas a través de lo que Dios ha dicho en su palabra. Y estoy metiendo aquí, porque son otros terrenos, inclusive experiencias. No, que tuve una experiencia así, que asá, que se me apareció, que la voz y que está bien. Toda experiencia, toda circunstancia tiene que ser filtrada e interpretada a la luz de lo que Dios ha dicho en su palabra, hermano, amigo. ¿Sí? No a la luz de nuestros propios recursos, no a la luz de nuestros propios sentidos. Siempre me gusta compartir cuando en esto, cuando la oportunidad se presenta. En el caso de Pedro, cuando tuvo la experiencia en la llamada transfiguración, en la que se apareció Elías, Moisés hablando con Yeshua. Pedro tuvo esta experiencia. Sin embargo, en una de sus cartas escribe algo como lo siguiente. Permítame tantito, estoy buscando aquí. Dice, estoy buscando aquí en Primera de Pedro. Dice el versículo minuto. Permíteme tantito. ¿Qué les parece si vemos no encuentro el texto? El texto, un minuto. Un minuto. Es la porción que dice, hermanos, pero tenemos la palabra profética más segura. Tenemos la palabra profética más segura. Que bien hacemos si nos aferramos a ella. Y Pedro lo que está diciendo es, sí, podemos tener experiencias extraordinarias, va a haber muchas circunstancias que rodean nuestra vida, pero todo debe ser filtrado e interpretado por lo que Dios ha dicho en su palabra. Tú estás viendo un escenario así, un escenario catastrófico, pero vamos a interpretarla, filtrar lo que estamos viendo a través de lo que Dios ha dicho en su palabra. Estamos experimentando algo espiritual, como lo que le sucedió a Pedro. Y Pedro dice, hermanos, tenemos la palabra profética más segura. Tenemos la palabra profética más segura. Y entonces a eso nos referimos, que las circunstancias que rodeen nuestra vida deberán siempre ser interpretadas a la luz de lo que Dios ha dicho en su palabra, no a la luz de nuestros propios recursos ni de nuestros sentidos. Ciertamente que con nuestros propios recursos y con nuestros sentidos, con lo que observamos, pues sí, no podremos.
Así no podemos. Ver cómo se ve la situación, cómo se ve las circunstancias. Está bien. No podemos así. Pero con los recursos de Dios, con lo que ha dicho en su palabra, con sus promesas, pues todo lo podremos. ¿Ok? Él se va a encargar de poner las cosas, acomodar las cosas, los recursos, abrir las puertas. No vamos a poder. Como en el caso de Nehemías, pues para reconstruir Jerusalén, pues está difícil. Si lo hubiera visto desde sus propios recursos, su propia perspectiva, el escenario era muy oscuro para reconstruir Jerusalén en los tiempos de Esdras, Nehemías, Zorobabel, Esdras, Nehemías. Está oscuro el escenario. Pero bueno, confío en mi escenario, en lo que yo veo y cómo son las cosas, pues no vamos a poder. Y ahí que Nehemías se pone a orar y Dios empieza a mover las piezas como en el tablero de ajedrez. Y empieza a trabajar con el corazón de Artajerjes y con los capitanes, con esto, y empieza y hasta que finalmente resulta en que se logran construir los muros y el templo. Con nuestros propios recursos, nada. Con lo que interpretamos, como interpretamos con lo que vemos, no vamos a hacer nada. Pero si filtramos las circunstancias y todas las experiencias, lo filtramos a través de lo que Dios ha dicho en su palabra, pues de que Dios va a hacer las cosas posibles, Dios va a hacer las cosas posibles. El segundo grupo, ya vimos el primer grupo, que interpretó de acuerdo a lo que veía, a su experiencia, a las circunstancias. Un segundo grupo compuesto por 2 enviados, por 2 espías, 2 apóstoles. Vemos lo siguiente. Josué y Caleb vieron lo mismo, ya quedamos en eso, vieron lo mismo. Los gigantes, murallas, fortalezas, ¿ok? Ubicación estratégica, tanto en los montes como en los llanos, pero interpretaron aquellos hechos teniendo en cuenta un factor central. ¿Cuál fue lo que hizo la diferencia entre un grupo y otro? Las promesas del Señor y la presencia del Señor. ¿Qué les parece? A flor de tierra podemos ver eso. El otro grupo nunca se centró en promesas, ni Dios con nosotros, nada. Totalmente humanista, totalmente, me explico, desarraigando a Dios del escenario, de la escena. O sea, nunca quieren, en esa escena que ellos se hicieron, nunca aparecía Dios, nunca aparecía Dios. No, así somos, las gozas, murallas. Nunca entró el factor Dios en este escenario. Y ahí es donde viene el problema. ¿Me explico? Por eso le digo siempre a Benji, papi, en todo, en la escuela, en el trabajo, pero ¿cómo es como si en el trabajo? En todo siempre tiene que estar el factor Dios. En la relación interpersonal, en el trabajo, en el duro, en que no te llevas, que el jefe te trata así, que los compañeros, siempre tiene que estar el factor Dios ahí. ¿Me explico? Entonces, en este segundo grupo, Caleb y Josué interpretaron aquellos hechos teniendo en cuenta un factor central, las promesas del Señor y la presencia del Señor. Observemos lo que dijeron Josué y Caleb. Fíjense, hasta en el lenguaje, hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado, aún con nuestro lenguaje. El otro grupo dijo, no, no podemos. Nunca en su lenguaje apareció tantito, ni siquiera Dios. Y aquí con ellos dijeron, no, luego, Dios nos llevará a esa tierra y nos la entregará. Nos la comeremos como pan, porque con nosotros Dios está. Ya eso hizo la gran diferencia. La gran diferencia. La gran diferencia la hace Dios. Como cuando vimos el tema, que se los recomiendo, las ventajas de creer en Dios. Y vemos que en cuestiones médicas hay una gran diferencia entre los que en su lenguaje
en su vida está presente Dios, en los que están en un tratamiento, por ejemplo, en un tratamiento médico, y de un grupo que no lo está. En un grupo que no mete a Dios para nada, que ni siquiera figura a Dios en ese escenario, en esa circunstancia, contra un grupo bajo en la misma circunstancia, la misma enfermedad, el mismo tratamiento. En las personas que Dios está presente a través de la oración, de los cantos, o pronunciando y metiendo a Dios y en su lenguaje, hay un mejor recuperación. Los resultados de recuperación son mayores en los que Dios está presente. Y lo mismo sucede en los círculos sociales, laborales, en las situaciones en las que hay crisis, un grupo atravesando por la misma crisis, un grupo que está cerca de Dios y tiene a Dios, salen más rápido de la circunstancia, con mayor alegría, se mueven más rápido, más adelante, el otro grupo se va quedando atrasado. O sea, Dios hace una gran diferencia en nuestras vidas, hermanos, definitivamente. El Dios de Abraham, Isaac y Jacob hace una gran diferencia en las vidas, en las circunstancias. Y aquí en estos grupos lo vemos claramente. Uno, nada. Y en el segundo grupo, interpretaron aquellos hechos teniendo en cuenta un factor central, las promesas del Señor y la presencia del Señor. Observemos lo que dijeron José y Caleb. Dios nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Nos los comeremos como pan porque con nosotros está Dios. La gran diferencia en la vida no está en las dificultades o las ventajas. La gran diferencia en nuestras vidas no está en las diferencias entre las realidades y posibilidades. La gran diferencia viene dada por las promesas del Señor y por la presencia del Señor. Esa es la gran diferencia. Todos tenemos las mismas circunstancias, las mismas dificultades. Y no es que, no, pues tú saliste más rápido porque tú tienes más ventajas. Es posible, pero mayormente no es así. Ok, como ya les expliqué, los estudios ante una crisis económica, en estudios que han hecho, Dios ha sido Dios en sus vidas, en su lenguaje, en sus vidas, en su lenguaje y en su pensamiento ha hecho la gran diferencia. Por eso estamos diciendo aquí, la gran diferencia no está en dificultades o ventajas. La gran diferencia en nuestras vidas no está en la diferencia entre realidades y posibilidades. La gran diferencia viene dada por las promesas del Señor y por la presencia del Señor. Esa es la gran diferencia. El Señor lo ha prometido y está con nosotros. Y si el Señor lo ha prometido y está con nosotros, como dijo Caleb José, podremos. Quiero llamar la atención de vosotros ahora, de todos ustedes, los que estamos aquí en casa, de este hecho. 10 vieron hombres como gigantes. 2 vieron gigantes como migajas de pan. 10 al ver las dificultades del camino se vieron a sí mismos como langostas. 2 de ellos al interpretar las dificultades del camino a la luz de la fe, de las promesas, se vieron a sí mismos como gigantes, como sí podremos y nos los comeremos. Ahora sí viene la frase, serán como pan comido. De ahí viene la frase como pan comido. Son como pan comido, fácil, nos los vamos a vencer. De ahí viene esa frase. ¿Qué hizo la diferencia? Como dijimos, la fe, las promesas de Dios. Dios en medio de las circunstancias, Dios en el escenario. ¿Ok? Cuando nos atrevemos a creerle a Dios y mientras nos movemos bajo la dirección de su presencia, algo ocurre también en nuestras mentes. ¿Qué es lo que sucede? Lo dijimos en la parte física, social, económica. Cuando está el factor Dios, el Dios verdadero de Abraham, Isaac y Jacob, en la circunstancia, en la experiencia, algo ocurrirá en nuestras mentes. Si cuando usted se enfrenta a los problemas de la vida, se afirma en la fe de las promesas del Señor y se afirma en la seguridad de su presencia, su mente se va transformando, desarrollando en el mundo sobrenatural de Dios. Eso es muy interesante.
nuestra mente se va transformando, está en otro nivel, me explico, como que estamos en otro nivel y se desarrolla en un mundo sobrenatural de Dios con infinitas posibilidades, hermanos. Es increíble. O sea, es la parte de la neurología, es increíble. Estás en otro nivel donde las posibilidades son infinitas para que la circunstancia, la situación se arregle. Infinitas. Pero cuando estamos centrados y nada más en nosotros mismos y en el problema, pues no hay para dónde hacernos. Pero cuando abandonamos ese escenario y nos conectamos con Dios, en el mundo de Dios, las posibilidades son infinitas. ¿Se acuerdan del video que veíamos siempre del milagro de Entebbe? Los aliados, todo el mundo decían, no se puede, no hay manera, está muy lejos, tenemos que pasar por territorio hostil, no se puede. Pero ¿qué decía Lubavitch, el que le llaman el Rebe? Decía, solamente es necesario que abandonen este mundo material y nos vayamos al mundo sobrenatural de Dios y las posibilidades son infinitas. ¿Qué les parece? Aquí no, pero en el mundo sobrenatural de Dios, en el nivel espiritual de Dios, ahí las posibilidades son infinitas. De donde menos pensemos, viene la solución. Es increíble. Es increíble. Así es que, si cuando usted se enfrenta a los problemas de la vida, se olvida de las promesas del Señor y cuenta solamente con sus recursos humanos, su mente se reduce y se atrofia en el mundo de los problemas. Nos encerramos y ahí nos quedamos. Y en el mundo de las aflicciones que esta edad presente tiene. ¿Cuál es la ventaja singular de la humanidad sobre el reino animal? ¿Cuál es la ventaja singular de la humanidad sobre el reino animal? El hombre, aunque le suene increíble, podría no ser la criatura más rápida o más fuerte. De hecho lo es, al menos en este rubro. El hombre no es ciertamente la criatura más rápida o más fuerte. Estudios recientes de delfines y otros animales sugieren que el hombre ni siquiera puede ser el más inteligente de las criaturas, comparado con los delfines. Sin embargo, el hombre posee algo que ninguna otra criatura del universo tiene: la capacidad de comunicarse, el don de la lengua, del habla. Mientras que otros animales pueden comunicarse como un mecanismo de supervivencia, ninguno, excepto la humanidad, puede expresar una pregunta filosófica. Ningún animal puede ser, excepto el hombre, puede ser un ser introspectivo, que piense, que razone, que se analice a sí mismo. ¿Ok? La Torá dice que cuando Dios sopló un alma en Adán, se convirtió en un ser hablante. Eso es lo que está en el texto en hebreo, un ser hablante. La fuerza motriz de la humanidad es la interacción verbal. Esa es la razón por la que la Torá tan fuertemente enfatiza la necesidad de guardar nuestro atributo único de la palabra, del habla. La ciencia médica ha hecho descubrimientos extraordinarios últimamente, especialmente en el campo de la neurología, es decir, el mundo de la mente, de los nervios, de los sistemas que controlan la conducta del cuerpo. Y se ha descubierto que hay zonas en el cerebro que controlan ciertas partes específicas del cuerpo. Ya lo sabemos. Ciertas partes del cerebro controlan ciertas partes específicas del cuerpo. Una sección del cerebro se encarga de la vista, otra el oído, otra el tacto y así sucesivamente. También sucede lo mismo en la zona del lenguaje. Hay una zona del cerebro que se encarga del lenguaje. Pero los científicos descubrieron algo sumamente interesante y es esto: que la única zona cerebral que, además de controlar ciertas funciones específicas, como ya vimos, del cuerpo, también afecta al resto de las zonas, es la zona del lenguaje.
O sea, la de la vista no afecta a otras partes. La del oído no afecta a otras partes del cuerpo, pero la del lenguaje, dices, bueno, afecta el lenguaje, no, esa sí afecta otras partes del cuerpo. Qué interesante. La zona del lenguaje sí controla no solamente la zona del lenguaje, sino otras áreas del cerebro o del cuerpo. En otras palabras, la parte del cerebro que controla su vocabulario, el lenguaje, el habla, afecta también o influye también en el resto de los órganos del cuerpo. Eso significa que lo que usted dice no solamente tiene un efecto mecánico en la producción de sonidos que tienen sentido racional y que expresan ideas específicas, sino lo que usted dice también afecta cada uno de los órganos del cuerpo. Ya me dio miedo. Por eso ya me dio miedo. Que no solamente lo que hablo, la parte del cerebro del habla, no solamente bueno, está generando los sonidos con un sentido racional, no. Esa parte que se encarga el lenguaje afecta otras partes del cuerpo, otros órganos del cuerpo. Si lo que usted dice es bueno, saludable, apropiado, sus órganos físicos recibirán la buena influencia de las palabras. Si lo que usted dice es malo, enfermizo, inoportuno, sus órganos físicos reciben una mala influencia de sus palabras. ¿Cuáles? No sabemos a lo mejor todas las partes del cuerpo o qué otros órganos son influenciados por el lenguaje. Sabrá de algunos, pero la ciencia a lo mejor no determinó de todos. ¿Se imagina para saber, hermano? Pero lo que sí es que lo que usted dice afecta a otros órganos del cuerpo. Las palabras que usted confiesa con su boca, las que usted dice, las que usted profiere, se originan en su espíritu y se transforman en un lenguaje, se transforman en lenguaje por su cerebro. Estas palabras o frases no vienen sin ropa, vienen con cierta ropa emocional que proviene de su espíritu. Este ropaje emocional actúa como un estímulo físico que pone en funcionamiento ciertas glándulas de su cuerpo, que inmediatamente segregan ciertas sustancias químicas que luego pasan a la sangre. De la sangre, estas sustancias entran en otras glándulas que segregan también ciertas sustancias que las transforman en activadores, ¿ok? O retardadores de ciertas funciones orgánicas, ¿ok? Un minuto aquí. Escucho. No, pensé que alguien tenía lo abrió y lo cerró. Muy bien. Ayúdenme, por favor. Ok, entonces lo que estamos diciendo es que hay todo un proceso. Las palabras, actúan como estímulo físico y ponen en funcionamiento ciertas glándulas del cuerpo. Estas glándulas segregan sustancias químicas que pasan a la sangre. De la sangre, estas sustancias también entran en otras glándulas que segregan también ciertas sustancias que las transforman en activadores o retardadores de ciertas funciones orgánicas o físicas en el cuerpo, pero todo se originó con el habla. ¿Qué les parece? Consecuentemente, cuando usted interpreta los hechos de su vida, divorciado de las promesas del Señor y divorciados de la presencia de Dios, esto es Dios no jugando ahí nada, desarraigándolo de las circunstancias, de las experiencias. Entonces, lo que sucedió con los 10 espías, Dios desarraigado, fuera del escenario, resultó en un lenguaje negativo. No podemos, somos como langostas, son gigantes. Eso es lo que sucedió cuando desarraigaron a Dios. Entonces, Dios desarraigado, Dios fuera del escenario, sin las promesas de Dios, su vocabulario
comenzó a confesar cosas negativas, inapropiadas. Y esto comienza, como ya vimos ahorita, un proceso de atrofiamiento en su mente, de tal manera que usted no pensará bien, no pensará con prudencia, no pensará con madurez, y los resultados serán honestos, tanto para usted como para los que están junto a usted. ¿Qué les parece? Observemos ahora las palabras de Josué y Caleb. No fueron simplemente palabras confesadas al viento. ¿Ustedes creen que lo que dijo Caleb, Josué, nada más era un compromiso ahí para verme bien con Moisés y para verme muy espiritual? No, no eran palabras confesadas al viento, fueron resultado de algo, fueron resultado de las promesas de Dios y la presencia de Dios en ellos. Nuestra confesión o lo que profieren nuestras palabras tendrá valor solamente si está basado en la palabra del Señor y en la presencia del Señor en nuestras vidas. Ok, eso es muy importante. Nuestra confesión tendrá valor si está basado en la palabra del Señor y en la presencia del Señor en nuestras vidas. Confesar es decir algo sobre el fundamento de la Escritura. Eso es confesar. Confesar es decir algo sobre el fundamento de la Escritura y sobre la base de la presencia del Señor en nuestras vidas. Si lo que usted dice, por muy bonito que suene, no está fundamentado en la palabra, en la presencia y en las promesas, se lo va a llevar el viento. Pero si lo que usted dice y confiesa tiene como fundamento las promesas del Señor y su presencia en su vida, entonces lo que usted dice será hecho o permanece. En conclusión, tenemos en todo esto que hemos hablado hoy una gran lección que no debemos olvidar. Cuidado con interpretar las circunstancias y las experiencias de nuestra vida divorciados de la fe, divorciados de las promesas del Señor e ignorando la presencia de Dios. Cuidado con evaluar lo que está frente a usted, lo que sucede en su caminar, sin tener en cuenta lo que Dios le ha prometido y sin tener en cuenta el Espíritu Santo, su presencia divina. Cuidado. Si lo hacemos, corremos el peligro de estimular nuestra mente de tal manera que dañaremos nuestro vocabulario, dañaremos nuestro cuerpo y dañaremos a nuestros hermanos que nos rodean. Nuestra vida, entonces, no será una que alienta, sino que desanima. ¿Se han encontrado así con personas? Bueno, que no seamos uno de ellos, que por no tener a Dios en nuestra vida, no confiar en sus promesas, no estar arraigados en Dios, nuestro vocabulario resulte en una manera de andar que en lugar de alentar, desanima. Una vida que no va hacia adelante, sino que retrasa a sí mismo y a los que están alrededor. Una vida, tener cuidado que nuestro vocabulario resulte en una vida que en vez de avanzar, nos retroceda. Una vida que en vez de caminar hacia lo prometido, regresemos a lo prohibido. El Señor había dicho, por este camino de Egipto nunca regresarás. Pero ahora aquellos malos mensajeros que estaban hablando al pueblo, llegaron un momento en que dijeron, designemos un capitán, ni siquiera miren ya, confiaron en Moisés, ya. Moisés era un cero a la izquierda para este grupo. Dicen, designemos un capitán y algo que se les había dicho, ya no regresen a Egipto y regresémonos a Egipto. ¿Qué les parece? Fe no es fe ciega. ¿A qué me refiero? Cada individuo enfrenta tareas y desafíos. Escuche muy bien esta lección práctica también. Cada individuo enfrenta tareas y desafíos. El proceso de estudiar, conseguir trabajo, casarse, traer una familia al mundo, ayudar a la comunidad en la que estamos viviendo,
ayudar a los necesitados, etcétera. Ok, estos son proyectos. Y la Torá nos cuenta cómo el pueblo de Israel enfrentó el desafío de entrar a la tierra de Israel, la tierra prometida a ellos por Dios en generaciones anteriores. Aquí viene esta lección interesante también. Tenía entonces el pueblo de Israel un desafío ante ellos. Sin embargo, esto también tipifica la misión que enfrentamos cada uno de nosotros en nuestra vida diaria. Al comienzo de la porción bíblica, como ya vimos, Dios dice, envía gente a explorar la tierra, aunque ya vimos que fue por su propio deseo. ¿Ok? Pero bueno, aquí vamos a ver lo interesante. Se explica que fue en respuesta al hecho de que el pueblo de Israel mismo quería hacerlo, como ya lo demostramos. Era natural, si lo vemos por ese lado, pues también vamos a analizar esa situación. ¿Qué estaban pensando los espías? Era natural para ellos querer investigar la tierra. Y Dios dijo, bueno, está bien, envíalos. Pero resultó natural para ellos, vamos a investigar, vamos a explorar, a ver cómo están las cosas. Danos la oportunidad de hacerlo. Ok, envíalos. En otras palabras, si tenían una tarea ante ellos, deberían poner su energía en investigar cómo llevarla a cabo de la mejor manera. ¿Está bien? ¿Vas a hacerlo? ¿Quieres enviar exploradores? Ok, pon toda tu energía para llevarla de la mejor manera. ¿Qué es lo que dijimos? No está peleado Dios con eso. Cuando dijo Dios, oye, vamos a enviar espías, como ya lo dijimos ahorita al principio, envíalos. Pero los retos, la disciplina que se necesita, los desafíos son mayores. Mi expectativa es que entonces tengas todo lo necesario para salir adelante. ¿Me explico? O sea, Dios también, recuerden, ya lo hablamos al principio. Dijo, no es mi plan, no es mi plan. Pero quieres hacerlo de esa manera, está bien, hazlo. Pero se requiere mayor disciplina, se requiere mayor fuerza, se requiere, vas a encontrar retos mayores, vas a encontrar desafíos mayores. Bueno, entonces, mi expectativa es que entonces te armes de lo necesario para que lo saques adelante. Ok. Entonces, por eso me refiero, por eso a esto digo aquí en este momento, que el pueblo entonces, cuando dijo, envíalos, es que el pueblo tenía una tarea ante ellos, debían poner su energía en investigar cómo llevar a cabo la misión, ahora en este escenario, de la mejor manera. ¿Ok? A veces una persona se deja llevar por la corriente sin pensar, sin formular preguntas. En contraste, la porción nos está diciendo que investiguemos y pensemos por nosotros mismos. Dios honra también la planeación. Dios honra la planeación. ¿Ok? Las evidencias bíblicas nos dicen que no existe ese concepto de fe ciega. Escuche muy bien, a lo mejor es otros terrenos y no voy a ahondar, pero no existe ese concepto en la fe bíblica de fe ciega. Y ya ven que a veces ponen en Facebook y figuritas de una persona con vendado de los ojos y caminando un precipicio y dos poniendo la mano. No se alimenta mucho este concepto de una fe ciega, pero bíblicamente no existe este concepto de fe ciega. Dios honra la planeación, ¿ok? Y Dios también, vuelvo a repetirlo, no que está en contrario esto a lo que hablamos al principio. Dios dijo, no es mi plan que envíes espías. Mi plan es que confiaras en mí. Pero si lo vas a hacer, hazlo por ti mismo, con las implicaciones. Hay mayores riesgos, mayores desafíos, se necesita mayor disciplina, mayor entrega, mayor confianza. Pueden hacerlo, pero háganlo de la mejor manera. ¿Me explico? Dios honra la planeación. ¿Ok? Yeshua mismo lo decía. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey,
no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Y Yeshua está diciendo, evalúen ser mi discípulo. ¿Me explico? O sea, Dios honra la planeación. Ya dijimos en el caso de Nehemías. Nehemías, desde que le avisaron que Jerusalén y los muros estaban destruidos, hasta que el rey Artajerjes le pregunta, ¿qué tienes? ¿Qué te ha pasado? No sé, pasaron casi cerca de un año. Y todo ese tiempo Nehemías se la pasó planeando los recursos, necesito esto, en cuánto tiempo, se necesita esto, lo otro, necesito estos permisos, de manera que cuando le pregunta el rey Artajerjes, ¿qué es lo que tienes? ¿Qué quieres? Dice que Nehemías le dijo, mira, necesito esto, aquí, allá, necesito madera, necesito permisos. Y luego le preguntó, ¿en cuánto tiempo? No, pues necesito tanto tiempo. Me explico, Dios honra la planeación. Entonces no está peleado. Como ya lo vimos al principio, y lo repito, para que no vean que hay contradicción, Dios dijo, no es mi plan, pero quieren construir su propia arena, su propio escenario, háganlo, asegúrense que lo hagan de la mejor manera. Los desafíos son más difíciles, se requieren disciplina, etcétera, pero háganlo, pueden hacerlo, pero asegúrense que lo hagan de la mejor manera. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué estuvo mal? ¿Qué estuvo mal? Como ya lo dijimos. ¿Por qué el hecho de enviar a los 2 espías llevó al desastre? Porque en lugar de buscar la mejor manera de aproximarse a la tierra prometida, los espías declararon que la tarea no se podía lograr. Ese fue el problema. El mensaje que ellos trajeron cuando volvieron fue de misión imposible. Dijeron misión imposible en lugar de decir tendremos que enfrentar este o aquel problema. Pero en vez de decir esto, sí, ya venimos y vimos esto, el otro, podemos hacerle así, si Dios está con nosotros, podemos hacer aquí, allá. No, llegaron y dijeron, ¿saben qué? No se puede. Misión imposible. Abandonemos todo el proyecto. No se puede. Este fue el error. ¿Ok? Pero no tiene que ser el nuestro. Nuestra investigación de los pormenores y las posibilidades de la tarea que nos esperan, basados en todos los consejos de las enseñanzas bíblicas, no significa que terminemos diciendo misión imposible y nos retiremos. Si miramos de una manera positiva nuestra tarea, la misión, sabiendo que Dios nos ayuda, veremos por delante el camino óptimo. Las enseñanzas de la Torá, de los escritos y los profetas son la clave para enfrentar cada problema, tanto individualmente como todo el pueblo. Es verdad que necesitamos pensar cuidadosamente cuál es el mejor enfoque en la situación específica. Es una verdad, es una realidad. Y tomar en cuenta cada factor. Sin embargo, la guía básica de acción son las instrucciones de Dios. Estas son la guía básica de acción. Son las instrucciones de Dios a nosotros a través de la cadena de enseñanzas de la Torá. A pesar que el entorno es fuertemente materialista, a pesar de que no somos perfectos y que hemos pecado, a pesar de que hay distracciones e impedimentos extraños, el Todopoderoso, sin embargo, nos da individual y colectivamente la fuerza para quebrar todas las barreras, vencer todos los obstáculos y cumplir la misión en la vida. Conclusiones erróneas. Estamos por terminar. Algunas conclusiones son más obvias que otras. A veces la conclusión más obvia no es necesariamente correcta. Extraer nuestras propias conclusiones a veces puede ser un negocio riesgoso o no es negocio. Moisés pidió un informe de la tierra, ellos volvieron, informaron exactamente lo que habían visto, no dijeron mentiras, como ya dijimos. La tierra era formidable, sus habitantes eran altos, poderosos, los frutos eran extraordinariamente grandes, hasta trajeron ejemplos para probarlo. Sí, todo era verdad, como ya dijimos. ¿Por qué fueron entonces disciplinados?
La respuesta se encuentra no en el informe que trajeron, sino en qué? En la conclusión, como ya vimos. Los hechos que los espías presentaron eran completamente exactos. El pecado fue su conclusión. No podremos vencer a esa gente, pues son demasiado fuertes para nosotros, decían. Moisés los envió en una misión para determinar hechos. Su trabajo era traer información. Nadie les pidió sus opiniones personales. Todo el objetivo de su misión era reunir los datos necesarios para que los israelitas encontraran la mejor manera de conquistar la tierra. ¿Ok? Eso era lo que estaba sucediendo. El objetivo era traer los datos necesarios para que los israelitas encontraran la mejor manera de conquistar la tierra. El problema no fue el informe, el problema fue la conclusión, una conclusión, como ya vimos, desarraigada de promesas y sin Dios en el escenario. Los hechos están ahí para que todos los veamos. La cuestión es cómo los interpretamos. Si tenemos una posición preconcebida y luego manipulamos los datos para extraer conclusiones adecuadas para nosotros, podremos ser inteligentes al principio, pero finalmente seguiremos el camino de los espías. Sin fe, aún la información más exacta puede llevar a una conclusión equivocada. ¿Qué les parece? Esta frase la voy a subir ahorita al Face. Sin fe, aún la información más exacta puede llevar a una conclusión equivocada. El error de los espías en ese sentido consistió en ir más allá del alcance de su misión y sacar conclusiones propias, conclusiones desarraigadas en las promesas y conclusiones en las que Dios no aparece en el escenario. ¿Ok? Una lección final y concluimos. La experiencia del envío de los espías, de los shaliachim, de los emisarios, prueba que el gobierno de Dios no es dirigido por lo que dice la mayoría, sino por lo que Dios ha dicho y prometido a su pueblo. Eso debe quedar claro. Los asuntos de Dios y el reino de Dios no se guía por lo que dice la mayoría, sino por lo que Dios mismo ha establecido y designado para su pueblo. ¿Ok? Muy bien, pues hasta aquí esta breve charla acerca de este relato bíblico, histórico, tan conocido de todos nosotros, el envío de los espías. Esperando que haya sido de bendición para sus vidas y que podamos echar mano de esta experiencia, llegado el tiempo, llegado el momento. ¿Ok? Y pues bendiciones para todos, un fuertísimo abrazo para todos.